las élites mundiales temen al Perú. La verdad revelada en su reunión secreta es una amenaza. No dejen que despierten. En los salones privados y herméticos de Davos, Suiza, las élites del mundo susurraban estas palabras entre sí. Al escucharlas, un joven y arrogante empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podía tener el Perú que provocara tanto temor? Jason Miller era uno de los CEO más brillantes y aclamados de Silicon Valley. Con solo 29 años, había desarrollado una plataforma de análisis de datos basada en inteligencia artificial, llevando su empresa a una valoración de $5.000 millones en apenas 3 años. La revista Forbes lo había destacado en su portada como uno de los empresarios que definirán la próxima década, y sus apariciones en los medios de comunicación eran constantes. Jason estaba absolutamente convencido de su propio éxito, de su infalibilidad. Su método era simple y brutal: reunir al personal más brillante, dominar el mercado con la última tecnología y despedir sin piedad a cualquiera que no cumpliera con las altísimas expectativas de rendimiento. Para él, era el modelo estadounidense, el estándar de oro de la gestión empresarial a nivel mundial. Nosotros, los americanos, movemos el mundo, solía pensar con una mueca de suficiencia. Veía a China e India como gigantes en crecimiento, sí, pero el verdadero epicentro de la innovación seguía siendo, y siempre sería, Silicon Valley. Europa le parecía un continente anquilosado, ahogado en regulaciones y nostalgia. ¿Y el Perú? Del Perú solo conocía los clichés que repetía la prensa internacional: inestabilidad política, corrupción, un país eternamente en vías de desarrollo. Una tierra de llamas y ruinas antiguas, pintoresca pero irrelevante en el gran tablero global. En enero de 2025, llegó a su oficina un sobre con un sello inconfundible. Era una invitación personal al Foro Económico Mundial, conocido comúnmente como Davos. La cumbre que reunía a los líderes más poderosos del planeta, desde presidentes hasta los titanes de las finanzas y la tecnología. Para un joven empresario como él, esta invitación era el máximo galardón, la confirmación de que había ingresado al Olimpo. Jason no pudo ocultar su euforia. Finalmente, pensó, estaré sentado en la misma mesa que los que realmente mandan. Con esa idea martilleando en su mente, abordó el jet privado que lo llevaría a Suiza. Mientras se acomodaba en el lujoso asiento de cuero, Jason repasaba su meteórico ascenso. 29 años y ya estaba aquí. El siguiente paso era un escenario aún más grande. Lleno de una ambición casi tangible, voló hacia los Alpes suizos. Sin embargo, Jason no tenía la menor idea de que esta conferencia en Davos estaba a punto de demoler los cimientos de su visión del mundo. Y mucho menos podía imaginar que descubriría la verdadera y oculta cara de esa nación andina que él, en su ignorancia, había subestimado tan profundamente. Al llegar a Davos, la atmósfera del centro de conferencias lo sobrecogió. Políticos, directores ejecutivos, académicos y multimillonarios de todos los rincones del planeta se movían con un aire de poder sereno. Cada uno de ellos representaba la cima de sus respectivos campos, la élite de la élite. Jason, aunque ligeramente intimidado, sintió una oleada de orgullo por formar parte de ese círculo exclusivo. El primer día, asistió a varias sesiones públicas. Se discutió sobre el futuro de la inteligencia artificial, las estrategias contra el cambio climático y las perspectivas de la economía global. Aunque los temas eran estimulantes, para Jason, gran parte del contenido era predecible, información que ya manejaba. Sentía una punzada de decepción. En la tarde del segundo día, recibió una invitación para una sesión privada y no registrada titulada El futuro económico de las Américas. El acceso era extremadamente restringido. En la entrada, un guardia de seguridad le pidió amablemente que entregara su teléfono móvil. La seguridad era hermética, casi paranoica. Jason se sorprendió un poco. ¿Aquí es donde se dicen las verdades?, se preguntó con curiosidad. Al entrar en la sala, unas 20 personas ya ocupaban sus asientos. Reconoció al CEO de un gigante automotriz alemán, al director de un fondo de inversión estadounidense que manejaba billones y a un alto ejecutivo de una corporación tecnológica china. Un elenco de verdaderos titanes. Jason, sintiéndose el más joven y quizás el menos influyente, tomó asiento discretamente en una esquina. La sesión comenzó, como era de esperar, con un análisis sobre la economía de Brasil, su potencial agrícola y sus desafíos políticos. Luego, la conversación viró hacia México y su crucial papel en la cadena de suministro norteamericana. Jason empezaba a aburrirse. Era el mismo debate de siempre, las mismas conclusiones de siempre. Pero entonces, ocurrió algo inesperado.
El CEO alemán, un hombre de cabello cano y mirada penetrante, tomó la palabra. Señoras y señores, dijo con un tono grave que silenció la sala. Me parece que estamos evitando el tema más importante de la región. El verdadero punto de inflexión. Me refiero al Perú. El aire en la habitación cambió de forma instantánea, como si la presión atmosférica hubiera caído en picado. Los participantes, que momentos antes debatían con vehemencia, se callaron al unísono. Un silencio denso y pesado se apoderó del lugar. Jason sintió una extraña incomodidad. ¿Por qué el simple nombre de Perú provocaba una reacción tan dramática? Un banquero de inversiones francés carraspeó y rompió el silencio. Tiene razón. Quizás es hora de que hablemos honestamente sobre el Perú. Inmediatamente después, un ejecutivo de una de las mayores empresas de vehículos eléctricos de Estados Unidos añadió, con la voz cargada de preocupación, gran parte de nuestra cadena de suministro para baterías de litio depende de ellos. Sus reservas en Puno son estratégicas. Sin el litio peruano, toda nuestra transición energética se paraliza. Simplemente, no podemos fabricar nuestros autos. El representante de un conglomerado alimentario italiano continuó, y no hablemos de su poder alimentario. Los espárragos, los arándanos, la quinoa. Los superfoods. El mundo desarrollado ha basado su dieta saludable en los productos peruanos. Son, literalmente, la despensa y la farmacia del planeta. Sin ellos, nuestros supermercados tendrían estantes vacíos. El ejecutivo chino, que hasta entonces había permanecido en silencio, sonrió con una mezcla de admiración y frustración. Hemos estudiado su modelo agroindustrial hasta el más mínimo detalle. Hemos comprado sus tierras, usado sus mismas semillas, incluso hemos persuadido a sus ingenieros para que trabajen para nosotros. Y aún así, no hemos podido replicar la calidad y el rendimiento de sus cosechas. Hay algo en esa tierra, en su Pachamama, que no se puede comprar ni robar. Jason estaba atónito. ¿Era posible que las empresas más poderosas del mundo reconocieran de esa manera el poder de un país que él consideraba de segunda categoría? En su mente, la imagen del Perú era la de un país estancado, sumido en crisis políticas. Pero en esa sala, la evaluación era radicalmente diferente. Un directivo de una farmacéutica británica tomó la palabra. Miren su biodiversidad. La Amazonía peruana es uno de los últimos grandes bancos genéticos del planeta. Las curas para futuras pandemias, nuevos medicamentos revolucionarios, están ocultas en sus plantas, esperando a ser descubiertas. Y ellos ni siquiera son conscientes del tesoro que custodian. Finalmente, el anciano CEO alemán, el que había iniciado el tema, habló de nuevo, en voz baja pero con una intensidad que helaba la sangre. Seamos brutalmente honestos. El Perú es una amenaza. Jason se inclinó hacia adelante instintivamente, sin querer perder una sola palabra. Tras un breve silencio, otro participante preguntó lo que todos pensaban, ¿una amenaza? ¿En qué sentido? El alemán hizo una pausa dramática antes de responder. No debemos permitir que el Perú despierte. Ahora mismo, están dormidos. No son conscientes de su verdadero poder, de la llave que sostienen para el futuro del planeta. Hizo otra pausa, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. Pero si alguna vez recuperan su confianza, su orgullo. Ese orgullo peruano del que tanto hablan. Si se unen y se dan cuenta de lo que tienen. Ese día, mis amigos, no podremos competir con ellos. Jason estaba completamente confundido. ¿El Perú? ¿Ese país que aparecía en las noticias solo por sus problemas? Pero nadie en la sala se reía. Todos asentían con expresiones serias, casi sombrías. El inversor estadounidense añadió, durante los últimos 40 años, hemos invertido mucho en mantenerlos fragmentados. Hemos financiado medios de comunicación que enfatizan sus divisiones. Hemos promovido un individualismo feroz para erosionar su sentido de comunidad. Y creíamos que estaba funcionando. ¿Y qué ha cambiado?, preguntó el francés. Las nuevas generaciones, respondió el estadounidense. Los jóvenes peruanos están empezando a sentir un profundo orgullo por su cultura. A través de las redes sociales, están revalorizando sus raíces, su comida, su historia. Están creando una nueva narrativa nacional. Y eso, para nosotros, es una seria, muy seria preocupación. La sesión duró 1 hora más, pero Jason ya no escuchaba. Permaneció en silencio, procesando la increíble revelación.
Cuando la reunión terminó, algo dentro de él había cambiado para siempre. ¿Es realmente el Perú un país tan poderoso?, se preguntó. No podía quedarse con la duda. Tenía que comprobarlo por sí mismo. Esa noche, de vuelta en la suite de su hotel, Jason abrió su MacBook Pro de inmediato. Afuera, un paisaje nevado de postal cubría Davos, pero sus ojos estaban clavados en la pantalla, ardiendo de intensidad. Necesito datos. Quiero ver los hechos, se dijo a sí mismo. La mayor fortaleza de Jason, la que lo había llevado a la cima, era su capacidad para tomar decisiones basadas en datos fríos y duros, no en emociones o prejuicios. Comenzó a investigar sobre el Perú con una obsesión febril. Lo primero que buscó fue datos sobre sus recursos estratégicos. Las cifras que aparecieron en la pantalla lo dejaron sin aliento. Perú se encontraba entre los 3 primeros productores mundiales de cobre, plata y zinc. Pero lo que lo impactó fue el litio. Leyó informes geológicos que describían los yacimientos de Puno como la Arabia Saudita de la era eléctrica, un recurso estratégico que definiría la geopolítica del siglo XXI. A continuación, investigó la participación de mercado de sus productos agrícolas. Los datos que encontró demolían uno tras otro sus prejuicios. Cuota de mercado mundial de espárragos, casi el 40%. Arándanos, una curva de crecimiento exponencial que lo convertía en el principal proveedor del mundo. Quinoa, prácticamente un monopolio global. Descubrió que la industria de la moda de lujo dependía del algodón pima y la alpaca peruana. Eran productos que no llegaban al consumidor final con una bandera peruana, pero que constituían la base misma de la calidad en industrias multimillonarias. El iPhone no se puede hacer sin componentes japoneses, y un Tesla no se puede fabricar sin litio peruano. Y el plato gourmet de un restaurante en Nueva York no existiría sin un espárrago de Ica, pensó, sintiendo vergüenza por su propia ignorancia. El MacBook que estaba usando probablemente contenía cobre extraído de los Andes. También investigó los indicadores sociales. Descubrió que, a pesar de la ruidosa inestabilidad política que reportaba la prensa, el Perú había logrado la reducción de pobreza más drástica y exitosa de toda América Latina en las últimas 2 décadas. La tasa de acceso a la educación era altísima. La infraestructura de telecomunicaciones había crecido exponencialmente. Y su gastronomía había sido nombrada la mejor del mundo durante casi una década consecutiva, un indicador de poder blando que ningún otro país podía igualar. Jason se reclinó en su silla, abrumado. La pantalla estaba llena de gráficos, tablas y estadísticas. Y cada uno de esos datos contaba la verdadera historia de una nación que él había despreciado. No es un país fallido, susurró. El Perú no ha perdido nada. Ha estado construyendo en silencio. Se dio cuenta de su propia superficialidad. Había juzgado a toda una nación basándose en un único indicador, el de la estabilidad política, un titular fácil para los medios occidentales. Mientras tanto, el Perú había estado protegiendo y desarrollando algo mucho más valioso, sus recursos estratégicos, su biodiversidad única, la resiliencia de su sociedad y la felicidad y el orgullo de su gente. Una nueva pregunta surgió en la mente de Jason. ¿Por qué, si es un país tan increíblemente dotado, el mundo insiste en verlo como un lugar subdesarrollado? ¿Y por qué los propios peruanos no parecen darse cuenta de su valor? Tomó una decisión. No volvería a Estados Unidos desde Davos. Iría al Perú para verlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente, Jason cambió su itinerario y reservó un billete de avión a Lima. 3 días después de la conferencia de Davos, Jason aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El aire de Lima en esa época del año era húmedo y cálido, y la ciudad vibraba con una energía caótica pero llena de vida. Gracias a sus contactos, había concertado una visita a las instalaciones de una de las mayores empresas agroexportadoras del país. Al día siguiente, Jason visitó un complejo de oficinas y desarrollo en las afueras de Lima. El edificio, moderno y de diseño vanguardista, no tenía nada que envidiar a las sedes corporativas de Silicon Valley. Fue recibido por el director general, un hombre de unos 50 años llamado señor Vargas. Bienvenido a nuestra casa, señor Miller, dijo Vargas con una cálida sonrisa, estrechando su mano firmemente. Jason, acostumbrado a las interacciones más frías y directas de su mundo, se sintió un poco descolocado por la genuina amabilidad. Mientras recorrían las instalaciones, Jason se sorprendía a cada paso. Allí se realizaban investigaciones de vanguardia en agrogenética, logística automatizada y desarrollo de nuevos superalimentos. Pero lo que más le impactó fue algo completamente diferente.
Este nuevo cultivo que están desarrollando, ¿en cuántos años esperan que sea rentable?, preguntó Jason en uno de los laboratorios. El señor Vargas respondió con calma. Bueno, si todo va bien, quizás en 10 o 15 años. 15 años, repitió Jason, incapaz de ocultar su asombro. ¿Y van a seguir invirtiendo en esto durante 15 años? En Silicon Valley, los inversores exigen beneficios para el próximo trimestre. Un plan de negocio a 3 años ya se considera una apuesta a largo plazo. El señor Vargas sonrió. Señor Miller, nosotros no invertimos en el próximo balance. Invertimos en el futuro. Estamos sembrando para nuestros hijos y nuestros nietos. Si una tecnología puede cambiar el mundo dentro de 20 años, para nosotros, es una inversión que vale la pena. En otra área, un equipo de jóvenes profesionales debatía acaloradamente sobre un proyecto. Jason observó su dinámica. No había un líder claro que impusiera su voluntad. Todos aportaban, se escuchaban y colaboraban de forma orgánica, con una pasión que era palpable. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando junto a ese equipo?, preguntó. El núcleo del equipo lleva más de 5 años. Los más antiguos son como una familia. Se cuidan, se apoyan. Así es como se logran los grandes proyectos, explicó Vargas. En Estados Unidos, un talento así sería robado por la competencia con una oferta mejor. Pero aquí es diferente. Nuestros trabajadores no solo buscan un sueldo. Buscan un propósito, una comunidad. Creen en lo que estamos construyendo. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Jason. Lo que había oído en Davos, los datos que había investigado y la realidad que ahora presenciaba. Por eso su país es una potencia alimentaria, dijo Jason, más para sí mismo que para Vargas. Porque sus empresas pueden pensar a 20 años vista, sin la presión de la bolsa. Exactamente, asintió Vargas. Y porque creemos en el poder del equipo más que en el genio individual. Un individuo brillante puede irse, pero el conocimiento y la fuerza del equipo permanecen. La técnica se transmite a la siguiente generación. Más tarde, mientras tomaban un café en la oficina de Vargas, con una vista espectacular del Océano Pacífico, Jason fue directo al grano. Seré honesto. Yo creía que el modelo de gestión americano era el único correcto. Meritocracia radical, el accionista es el rey, eficiencia por encima de todo. Pero lo que he visto aquí es completamente diferente. ¿Cómo pueden mantener este modelo? El señor Vargas reflexionó un momento antes de responder. Señor Miller, para nosotros, una empresa no es solo una máquina de hacer dinero. Es una comunidad. Un lugar que sostiene a sus empleados y sus familias, que contribuye a la sociedad y que crea un futuro mejor. Preferimos construir una empresa que siga existiendo dentro de 100 años a una que dé beneficios récord el próximo trimestre. Esas palabras resonaron profundamente en Jason. En su propia empresa, se refería a los empleados como recursos. Si no daban resultados, eran despedidos. Era lo normal, lo eficiente. Pero aquí era diferente. Se confiaba en las personas, se invertía en ellas a largo plazo, se potenciaba la fuerza del colectivo. Esa era la fuente del poder peruano. Al despedirse, Jason hizo algo que nunca antes había hecho, inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. Muchas gracias por su tiempo. He aprendido muchísimo. Ha sido un placer. Creo que el Perú y Estados Unidos tienen mucho que aprender el uno del otro, respondió Vargas. En el taxi de vuelta a su hotel, Jason miraba por la ventana. El perfil de la costa verde de Lima se recortaba contra el atardecer. Sintió como sus antiguas certezas se desmoronaban con un estruendo silencioso. Existen valores que no se pueden medir en cifras. Hay cosas más importantes que el beneficio a corto plazo. Jason sintió la necesidad de entender el Perú a un nivel más profundo. Y para ello, concertó una cita con la que era considerada la mayor experta en historia económica peruana, una profesora que había enseñado en las mejores universidades del mundo. Al tercer día de su estancia, Jason se encontraba en el elegante lounge de un hotel en San Isidro. Iba a reunirse con la profesora Elena Castillo, una académica de la Universidad del Pacífico que había pasado su vida estudiando la compleja trayectoria del Perú. Una mujer de unos 70 años, con el cabello plateado y una mirada increíblemente lúcida, que había dedicado más de 40 años a investigar y defender la verdad sobre su país. Señor Miller, es un honor conocerlo, dijo la profesora Castillo con una sonrisa cálida mientras le estrechaba la mano.
Que un joven y exitoso innovador como usted se interese por mi país es motivo de gran alegría para mí. Jason, un poco nervioso, fue directo al grano con sus dudas. Profesora, seré sincero. Quedé en estado de shock en Davos. Escuché a las élites más poderosas del mundo hablar del Perú con miedo. Pero la narrativa global es que el Perú es un país fallido, estancado en la inestabilidad. No puedo entender esta contradicción. La profesora Castillo tomó un sorbo de su infusión de hierbas y comenzó a hablar lentamente. Es una excelente pregunta. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. La historia oficial que le han contado es una de fracaso. Pero la verdad es una historia de resiliencia. Durante siglos, las potencias extranjeras vieron al Perú como una fuente de recursos para saquear, primero el oro y la plata, y ahora el cobre, el litio y nuestros alimentos. Las palabras de la profesora sorprendieron a Jason. Nos impusieron modelos económicos diseñados para su beneficio, no el nuestro. Cuando intentamos seguir nuestro propio camino, financiaron la inestabilidad, promovieron golpes de Estado y usaron a sus medios de comunicación para pintar una imagen de caos ingobernable. ¿Por qué? Porque un Perú débil y dividido es mucho más fácil de explotar. Conozco la historia del consenso de Washington, el modelo neoliberal, dijo Jason. La profesora asintió con la cabeza. Esa es la visión superficial. El problema fue cómo se aplicó. En la década de los 90, consultores y fondos de inversión de su país llegaron en masa a Lima. ¿Y qué nos dijeron? La expresión de la profesora se endureció. Nos dijeron que nuestras empresas comunitarias eran ineficientes. Que nuestro sentido de solidaridad era un lastre para el progreso. Que debíamos priorizar al capital extranjero por encima de nuestra gente. Que teníamos que adoptar el modelo americano si queríamos tener un futuro. Jason sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era, palabra por palabra, la filosofía de gestión en la que él había creído ciegamente. Muchas empresas peruanas, desesperadas, siguieron ese consejo. Privatizaron sus activos, despidieron a miles de trabajadores y se enfocaron en el beneficio a corto plazo para complacer a Wall Street. ¿Y qué cree que pasó? Se perdió la transmisión de conocimiento, la visión a largo plazo, respondió Jason, recordando su visita a la agroexportadora. Exactamente. Pero no todas las empresas lo hicieron. Las que entendieron la verdadera fuente de nuestra fortaleza, nuestra resiliencia, mantuvieron su visión, protegieron a su gente. Y son esas empresas, precisamente, las que hoy lideran los mercados mundiales en sus respectivos sectores. La profesora Castillo miró por el gran ventanal del lounge. Señor Miller, la narrativa del país inestable es una cortina de humo. Sí, nuestra política es ruidosa, a veces caótica. ¿Pero qué hemos perdido realmente? ¿Hemos perdido nuestra capacidad tecnológica en la agroindustria? ¿Ha bajado nuestro nivel educativo? ¿Se ha deteriorado nuestra riqueza cultural? ¿Ha empeorado la calidad de nuestra comida? La respuesta a todo es no. El Perú ha protegido lo más importante, a menudo a costa del crecimiento económico que tanto obsesiona a Occidente. Las palabras de la profesora calaron hondo en el corazón de Jason. De hecho, quizás los que han perdido algo han sido ustedes, en Estados Unidos, continuó la profesora. La sorpresa de Jason fue mayúscula. La creciente desigualdad, la polarización social, la decadencia de sus infraestructuras. En su búsqueda incesante del beneficio trimestral, Estados Unidos ha perdido muchas cosas. El Perú no cayó en esa trampa. Esa es la verdad oculta de nuestra supuesta crisis. Un largo silencio llenó el espacio entre ellos. Jason sentía un torbellino de ideas y emociones en su interior. Profesora, tengo una última pregunta, dijo con determinación. En Davos, escuché la frase, no dejen que el Perú despierte. ¿Por qué las élites temen que el Perú recupere su confianza? La profesora Castillo suspiró profundamente. Porque temen el otro camino que el Perú representa. Temen que la existencia del Perú demuestre que el capitalismo salvaje de estilo americano no es la única respuesta, ni la mejor. La profesora continuó en voz baja. Si los peruanos se dan cuenta del valor de lo que tienen, si recuperan su orgullo y se unen de nuevo. Entonces, muchas otras naciones del mundo podrían empezar a pensar, queremos ser como el Perú. Y eso, señor Miller, representa un desafío fundamental al orden mundial actual. Pero los peruanos no parecen darse cuenta de su propio valor, dijo Jason. La profesora sonrió. Eso está empezando a cambiar.
Una nueva generación de jóvenes peruanos está en movimiento. A través de las redes sociales, están expresando con orgullo su amor por la cultura peruana. Decir, soy peruano y estoy orgulloso, ya no es un tabú. Es una declaración de principios. Se inclinó sobre la mesa. Señor Miller, el despertar silencioso ya ha comenzado. Y no se puede detener. Porque se basa en una verdad, los peruanos son un pueblo realmente extraordinario. La conversación duró 3 horas. Cuando Jason se despidió de la profesora, ella le dijo unas últimas palabras. Es crucial que jóvenes como usted vean al Perú sin prejuicios. Y que lleve lo que ha aprendido de vuelta a su país. Si el Perú y Estados Unidos aprenden lo mejor el uno del otro, podremos construir un mundo mejor. Jason inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Gracias, profesora. Esta ha sido una conversación que ha cambiado mi vida. Mientras caminaba por las calles de Lima esa noche, Jason no dejaba de pensar. La definición del éxito en la que había creído, la búsqueda de la eficiencia, la primacía del beneficio a corto plazo. ¿Era todo eso realmente correcto? ¿No sería el modelo peruano, con su visión a largo plazo, su respeto por las personas y su enfoque en el bienestar de la sociedad, lo que realmente necesita el siglo XXI? Una nueva determinación comenzó a brotar en el corazón de Jason. En su última noche en Lima, Jason contemplaba el paisaje urbano desde la ventana de su hotel. Un sinfín de luces que brillaban silenciosamente. Pensó que detrás de cada una de esas luces había una vida, un sueño, un orgullo. Y sintió una profunda emoción. Pensó en su propia empresa. En los empleados talentosos que había despedido sin miramientos por no cumplir una meta trimestral. Lo había considerado normal, necesario. Pero ahora entendía. Lo verdaderamente importante no se puede medir con números. Abrió su MacBook y comenzó a escribir un manifiesto. Lo que aprendió del Perú. Lo que quería implementar. Relaciones a largo plazo con sus empleados. Una visión a 10 años. El crecimiento de todo el equipo, no solo de las estrellas. Voy a cambiar. Y voy a cambiar mi empresa, se prometió en silencio. Sabía que los accionistas no lo entenderían. Que los inversores lo criticarían. Pero sentía que era lo que tenía que hacer. Al día siguiente, en el coche que lo llevaba al aeropuerto, Jason grababa en su memoria los paisajes peruanos que pasaban por la ventanilla. Las bulliciosas calles de la ciudad, la gente trabajando con esmero, la dignidad en sus rostros. Volveré, sin duda alguna, se dijo. Pero la próxima vez, como un estudiante que viene a aprender. En el avión, recordó las palabras de la profesora Castillo. Si aprendemos lo mejor el uno del otro, podremos construir un mundo mejor. A través de la ventanilla, vio la costa peruana. La nación andina se hacía cada vez más pequeña a medida que el avión ascendía. Pero Jason ahora comprendía profundamente la inmensidad del poder que albergaba ese país que el mundo había subestimado. Han pasado 6 meses desde entonces. Jason Miller está liderando una revolución en su propia empresa. Ha aumentado el diálogo con sus empleados y ha comenzado a invertir en proyectos a largo plazo que no darán frutos inmediatos. Las cifras del balance trimestral han bajado temporalmente, pero la satisfacción de los empleados se ha disparado y la tasa de rotación ha caído drásticamente. Algunos inversores lo han criticado duramente. Pero Jason se mantiene firme. Está convencido de que lo que aprendió en el Perú es el camino correcto. Aquello que las élites mundiales tanto temían se está haciendo realidad. El gigante andino está despertando. Los peruanos están empezando a ser conscientes de su poder tecnológico, de su riqueza cultural, de su carácter nacional único y resiliente. Cuando se den cuenta por completo, el Perú volverá a asombrar al mundo. Pero no será una conquista ni una dominación. Lo que el Perú le mostrará al mundo es otro camino. Un camino que valora más el largo plazo que el beneficio inmediato, que antepone la armonía de la sociedad al éxito del individuo. Las soluciones a las crisis que enfrenta el siglo XXI, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, la polarización social, podrían encontrarse en los valores que el Perú ha conservado durante siglos. El mundo, ahora, está observando al Perú. Cuando el Perú desate su verdadero poder, el mundo cambiará para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video te ha hecho sentir orgullo, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Nos vemos.